El evento de Pentecostés, en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, los empoderó para anunciar a Jesucristo como el Señor y Mesías resucitado. Quienes les escuchaban tuvieron la gracia de entenderles y de animar sus deseos de buscar el bautismo, seguido de los demás sacramentos que los introducen al camino, la verdad y la vida que es Jesús. Con fe y una radical dependencia en el poder del Espíritu Santo, evangelizan juntos. Ellos llevan la buena nueva y asumen la misión misma de Jesús de hacer discípulos y acercarlos a la comunión de amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios tiene la intención de que Pentecostés resuene en todos y cada uno de los días en la vida de la Iglesia. Todos los papas recientes, especialmente de Pablo VI al Papa León XIV, nos recuerdan que la evangelización es la misión principal de la Iglesia Católica. Recientemente, aquí en la diócesis de Des Moines, hemos reflexionado en oración. ¿Cómo podemos comunicar mejor el amor de Jesús que guía a nuestros jóvenes a encontrarse con Él, a conocer y vivir en amistad con Cristo y a participar activamente con su comunidad de creyentes? Todo esto me lleva al sentido de este video porque quiero compartir con ustedes sobre un cambio importante en la vida sacramental de la Iglesia en la diócesis de Des Moines. Hace más de un año, formé un grupo de trabajo con representantes de alrededor de nuestra diócesis y les encargué que examinaran cuál debería ser la edad apropiada para la confirmación. Ellos vieron tendencias alrededor del país, incluyendo otras diócesis, estudiaron el desarrollo de los niños desde la escuela primaria hasta la preparatoria y revisaron la misión de la Iglesia para la formación de discípulos jóvenes. El grupo de trabajo ofreció varias recomendaciones que fueron consistentes en aconsejarnos en reducir la edad para recibir la confirmación. Después de hacer oración y reflexión, acepté esta recomendación de reducir la edad de la confirmación de la preparatoria al 6º grado como un momento crucial en su caminar en la fe. Pedí además al grupo de trabajo que formularan el proceso y los pasos para implementar este cambio tan significativo en nuestra práctica colectiva en la preparación de los jóvenes para este sacramento de iniciación. Estamos cambiando la edad de confirmación por varias razones. La razón principal es que los jóvenes son más receptivos a un encuentro personal con Jesús que cambie sus vidas y que marque su identidad como discípulos y miembros del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Además, queremos que nuestros jóvenes tengan los dones del Espíritu Santo cuando empiezan a enfrentar las realidades culturales, problemas de horarios y presión de sus compañeros, problemas de salud mental y otros retos que surgen durante la adolescencia. Además, el cambio nos aleja de la idea de que la confirmación es un tipo de graduación de la formación religiosa. Por el contrario, es un sacramento que fortalece la gracia bautismal y ancla la personalidad de los jóvenes en Cristo. Al celebrar el sacramento en el 6º grado, seguimos construyendo bases sólidas de la fe sobre las cuales nuestros jóvenes sembrarán el Espíritu de Dios. Creemos y esperamos firmemente que, al entrar a la adolescencia, estarán fortalecidos con los dones de sabiduría, entendimiento, conocimiento, consejo, valentía y un amor devoto por Jesús y su Padre junto a todos los santos de Dios. Deducimos que la confirmación a más temprana edad sirve mejor a las familias y equipa a los jóvenes para que se vean a sí mismos en una misión de vivir igual que Jesús y de compartir su amor con los demás. Ahora se deberán estar preguntando cómo va a funcionar esto y qué significa para su familia. Primero,
Permítame decirles que no habrá cambios este año. Planeamos para este verano completar los recursos que necesitarán los líderes de formación de fe de sus parroquias para guiar a su familia en este proceso. Segundo, estamos cambiando la edad y nuestra estrategia. Reconocemos que los padres son los primeros y principales maestros de la fe. Todas las parroquias y padres trabajarán dentro de un marco común, a la vez de que habrá algunas reuniones de familias con sus líderes de formación de fe. Mucho de la fe se compartirá en casa. Invitamos a ustedes, los padres, a compartir historias de cuando ustedes se confirmaron, de dónde ven a Dios trabajando en sus vidas y a orar junto con sus hijos. Díganles cómo encuentran a Dios, sobre su amistad con Dios y Él porque es tan vitalmente importante para ustedes el ser parte de su comunidad de fe, su parroquia, al vivir su propia vocación. Tercero, el proceso de preparación se reducirá de los 2 años actualmente en la mayoría de las parroquias a un proceso de 1 año. 1 año de formación equipará a nuestros jóvenes a conocer y amar a Dios en donde quiera que estemos. No vacacionamos de Dios. Estoy emocionado por las oportunidades que tendrá este cambio para las familias en nuestras comunidades de fe. Sus parroquias tendrán más información conforme terminamos el currículum y las actividades basadas en casa. Entre ahora y el año entrante, les pido que oren conmigo por aquellos que se confirmarán este otoño como parte del proceso actual y por aquellos que experimentarán el cambio hacia el proceso nuevo. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo.